Las redes sociales desde hace por lo menos en el mundo, desde luego, 20 años y en nuestro país desde hace por lo menos 15 años, si hemos de cifrar nuestras opiniones en relación con la existencia de Facebook, han revolucionado con mucho la forma en la que nos comunicamos. Los medios de comunicación tradicionales y los usuarios, en donde en efecto se ha delimitado una dinámica de retroalimentación permanente con todas las ventajas y con todas las desventajas que eso también implica, porque emisores también sin ningún tipo de preparación y trayectoria, incluso más bien ostentando ignorancia y falta de pericia, se han convertido también en emisores de la información y en algunos casos incluso además han pasado como si fueran periodistas cuando en realidad no lo son. Todo un mare magnum de complejidades, pero sirva a señalarlo al menos para decir que los medios de comunicación tradicionales no son los únicos que tienen el foro de información, de entretenimiento y de difusión de la cultura, además, desde luego, de la opinión política. Y eso es una buena noticia, más aún en un país como el nuestro, que durante por lo menos 70 años cifró en un solo medio de comunicación la fuente, digamos, hegemónica de información de los mexicanos, sin dejar de lado, claro está, las grandes aventuras y los grandes ejemplos de algunos otros medios de comunicación, sobre todo impresos, revistas y periódicos, de tal manera que ahora en las redes sociales también medios de comunicación acceden a una herramienta o una serie de herramientas para comunicarse con las audiencias. Les digo a ustedes, con nuestra experiencia, jamás en etcétera hubiéramos imaginado tener las audiencias que ahora tenemos. Les pongo un ejemplo. Un número de etcétera, una edición de etcétera de 2000 habría atendido unos 300 ejemplares vendidos. Esa es la verdad. En promedio, por mes, éramos mensuales. 300 ejemplares vendidos, con todo y suscripciones. Y sin embargo, digamos, estoy pensando en voz alta. Eh, la emisión en donde hablo de Somos México ya alcanzó los 35,000 reproducciones. 35,000 a 300. Imagínense ustedes el gran foro. Y ahora imaginemos los millones, pero millones, esa es la palabra, de reproducciones y de seguidores que llegan a tener algunos medios de comunicación en el mundo que jamás se hubieran imaginado. O aquí en México, Latinos, por ejemplo, por encima de varios de los grandes medios de comunicación del mundo y por encima de todos los medios de comunicación tradicionales. Estoy hablando específicamente no solo de sus números en su portal y no solo de sus números, desde luego, en YouTube, aquí en esta plataforma digital. No, no, no. Estoy hablando de TikTok. Y por eso también es, digamos, un elemento importante el levantar la voz y decir qué es lo que está pasando con TikTok, que en lo que para mí significa una abierta censura ha cancelado, ha quitado la cuenta de Latinus. A nosotros nos pasó algo similar, pero de nuevo vayamos a las diferencias. Nosotros tenemos o teníamos 200,000 seguidores, nos cancelaron, ahorita tenemos poquito más de 25,000 seguidores, háganme ustedes el favor, no nos hemos podido recuperar y Latinus tiene millones, como veremos enseguida, y le cancelaron la cuenta. Ese es un problema, porque una cosa es que en efecto, como en todo, haya reglas que a ustedes les consta que nosotros respetamos en esta misma plataforma, incluso en desdoro de la palabra precisa, que es lo que exige el profesionalismo y la deontología de pues, del trabajo periodístico. En desdoro digo, pero también en respeto a las distintas reglas que delimita YouTube para estar de acuerdo o no, y si uno no está de acuerdo, no está aquí, con las reglas, de tal manera que nosotros acatamos las reglas. Entonces, una cosa es acatar las reglas. Cuando había desavenencias, dice Carlos Loret de Mola el día de hoy, con TikTok, se solventaban, solventaba Latinos y los directivos de TikTok y no pasaba absolutamente nada, nada.
Otro mecanismo también de censura es la que tiene que ver con los usuarios de las redes sociales. A ustedes lo han visto en Facebook, no tengo por qué pormenorizar tanto porque lo hemos vivido, somos usuarios de esa misma plataforma. Hay una serie de usuarios que se quejan de una determinada publicación porque la consideran de mal gusto, digámoslo así, por favor, que, digamos, contraviene a la moral, digamos, sediciosa o mentirosa o cualquier cosa. Y como es un alud mandado por habitualmente grupos de poder, por el gobierno de la República, pues lo que llega a ocurrir es que se pone en revisión la información y a veces se quita la propia página, así como se oye, se cae, se dice en el argot, y hay que hacer toda una bola de actos para tratar de revertir, y si la razón asiste al emisor al que le cancelaron la cuenta, pues vuelve a tenerla, aunque haya quedado fuera del aire mucho tiempo, y otras veces, aunque le asista la razón, queda fuera. A nosotros nos pasó eso en Facebook hace aproximadamente 10 años. Imagínense ustedes, también otro tipo de mecanismos de censura es cuando, y eso nos pasó la semana anterior, también un grupo de fascinerosos, de estos que atacan a los medios de comunicación, sobresaturan nuestro portal y lo revientan, ¿no? Eso nos ha pasado, lo han logrado 3 veces en nuestra historia. Nos ha pasado por lo menos 10 veces. Les digo a ustedes, la semana pasada, eso es lo que nos ocurrió a nosotros. Pero también hay otros mecanismos en donde los directivos resuelven, así como se oye, acabar con la cuenta del medio de comunicación. ¿Eso es lo que está pasando con Latinos? Esperemos que no. En verdad esperemos que no. Y más allá de, ustedes lo saben, lo hacemos siempre, nuestra solidaridad, apoyo y respeto, también admiración. Nosotros le guardamos mucha admiración a los profesionales de la comunicación que trabajan en Latinos. Pues justamente queremos hacer una convocatoria a ustedes a estar muy atentos. Esperemos que se restablezca esta cuenta pronto y a hacerla crecer aún más. Justamente eso es lo importante. Miren, todo lo que les he comentado en estos momentos, también lo dice hoy Carlos Loret de Mola, y lo que yo les comento es mi experiencia, nuestra experiencia como hacedores de contenidos, como creadores de contenidos. A veces es desesperante. Miren, si a mí en lo personal me dolió y mucho dejar de tener 200,000 seguidores y empezar de nuevo, y ahorita voltear y ver que solo tenemos 26, y pues empezar a decirles a ustedes, ojalá que vuelvan a seguirnos ahí, etcétera, etcétera, pues nada más imagínense lo que significan 5 millones de seguidores. Pero sobre todo, más allá de lo que uno sienta, pues el servicio que deja de dar, y sobre todo lo que se lastima a la propia información. Así se lastima la información porque esta no llega, ¿no?, a los circuitos o a los sectores que habitualmente, a ojos vistas, por eso se suscribieron, pues quieren estar informados al respecto. Y sí, aquí dice Carlos Loret de Mola, desde que empezó a ser relevante la cuenta de Latinos en TikTok, el Obradorato, así le llama, hizo un esfuerzo por tumbarla. De manera coordinada enviaban cientos de quejas reportando los contenidos más populares y los reportajes más reveladores. Sin duda, a nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo. Nos pasó lo mismo con los reportajes que el año pasado, en mayo, nosotros difundimos sobre Claudia Sheinbaum. Hasta aquí mi comentario. Sigue Carlos Loret. Decían que se trataba de propagación de mentiras, difamaciones, violencia y hasta pornografía. TikTok bateó todos estos embates del régimen y permitió el ejercicio de la libertad de expresión. La cuenta rebasó los 10 millones de seguidores. 10 millones. Dije 5, me equivoqué. Son 10 millones de seguidores, superando no solo a los medios de comunicación mexicanos, sino también a los internacionales como CNN y Fox News y otras televisoras norteamericanas. Hace el recuento que les estoy diciendo a ustedes, lo pueden revisar en el periódico El Universal, y también cuando les decían que había algún problema relacionado con derechos de autor, lo solventaban y no pasaba nada. Pero ahora, cuando se hace una crítica a Elon Musk, pues ahí
los quedabién directivos de TikTok podrían estar intercediendo, incidiendo o determinando esta situación que vive Latinos. Desde que Elon Musk compró Twitter, a cualquier usuario le aparecen más y más tweets del empresario y la gente que piensa como él y como Trump. Jeff Bezos ordenó al The Washington Post no publicar un editorial de apoyo a Kamala Harris. Lo mismo hizo Patrick Soon-Shiong en Los Angeles Times. Mark Zuckerberg cambió de opinión después de las elecciones y diluyó en Facebook e Instagram los mensajes críticos a las teorías de la conspiración sin pruebas de Trump y los suyos. Y el negocio de TikTok en el mercado americano está a merced del nuevo presidente. Ahí entonces podría estar una de esas rutas que hablara de censura. Nosotros creemos que sí, que hay elementos suficientes para pensarlo. Así es que esperemos y que pronto se restablezca esa cuenta de 10 millones, repito, 10 millones de seguidores que tiene, sigo diciendo el verbo en presente, que tiene Latinos.